Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Hola, feliz mes de septiembre. Espero que vaya bien la preparación del curso. No me alargo. Os dejo con un episodio dedicado a las enfermedades mentales. Ya sabéis que en Despacho 42 nos interesa la relación de la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías digitales con hacer cosas. Pues hoy veremos cómo desde los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC, que hacía mucho tiempo que no lo decía, se trabaja contra estos temas. Hasta luego. Advertencia. Escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo. ¿O no? Bueno, pues como estábamos diciendo, hoy Despacho 42 se ha venido al despacho de Dani, y en el despacho de Dani vamos a hablar con Agnès Pérez Millán. Hola, ¿qué tal, Agnès? Hola. Buenas. Pero lo más fuerte de todo esto es que no os vais a imaginar quién hay en el despacho de Dani. Hola, Dani. Buenas. Por fin me invitáis. Es que no me invitáis nunca. O sea... Narices tiene. Por cierto, tenemos que también excusar la presencia de Susana, que asuntillos personales, y luego explicar, se nos va a colar alguna referencia temporal que no toca. Esto se publica, si no nos hemos equivocado mucho, para el Día Mundial del Alzheimer. ¿Cuándo es el Día Mundial del Alzheimer? Ostras, esta es la primera novata, ¿el 21 de septiembre? Algo así me habían dicho, así, vale, de acuerdo. Y lo estamos grabando, a ver que mira la fecha, pone 23 de julio. Tendría gracia que no os hubiese acordado, pero bueno. Podría ser, perfectamente, eso no me van a dar las fechas. Nos vamos a disculpar sobre todo por grabar un episodio con casi 2 meses de antelación. No volverá a suceder, ¿vale? Esto nosotros siempre a última hora, que es como teníamos que ir. En cualquier caso, volvamos a nuestra invitada, que es Agnès, y vamos a proceder como habitualmente, que es leyendo, y seguro que en algún sitio me equivoco. Agnès es graduada en física por la UB. Sí, correcto. Sí. Después hizo un máster en bioinformática y bioestadística por la UB y por la UOC. Sí, o al revés, UOC-UB, no sé vale. por dónde se tiene que tirar. Bueno, somos hermanos, Ahí vamos, tanto monta tanto, ¿no? Este director de estudios que no tira para casa. Hombre, son colegas nuestros los de la UB. Yo esto del salto de la física a la bioinformática y la bioestadística me lo vas a tener que explicar poco a poco en un momento. Y después seguiste en la UB y hiciste el doctorado biomedicina, neurociencia, ambas. Este salto también lo tengo que explicar bien. Este también. Este me parece un poco menos triple mortal adelante. ¿De verdad? Vale, pues vale. Y ahora mismo eres investigadora en el IDIVAPS, que es el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer del Hospital Clínic de Barcelona. Sí, todo el mundo lo conoce por IDIVAPS porque tiene un nombre larguísimo. Sí, pronunciar esto, o sea, yo no lo voy a repetir, porque nos vamos a hacer daño. Y allí estás trabajando, investigando sobre el Alzheimer y otros trastornos cognitivos, ¿correcto? ¿Me dejo algo? Te dejas algo, te dejas. Vaya, por Dios, tenía que pasar. También estoy como investigadora en el grupo iWell de aquí de la UOC. A ver, vale. Si no decías que ahora es cuando Agatha Dani no tiraba y David van a venir y me van a pegar. Y diré más, y es profesora de nuestros estudios. Ahora que lo dices, pues sí que es verdad. Te lo has dejado, Me sonaba su cara. Perdón. Estoy al despacho de al lado, El despacho...
Me sonaba. Yo os vengo a visitar bastante. Sobre todo cuando tenemos chocolate u otro tipo de dulces. Correcto. En cuyo caso se tiene que pelear en la puerta con Dani, que es el otro que está haciendo cola. Bueno, el tema de Despacho 42 es que a César se le explican todo el montón de palabrotas que no he entendido de las que acaba de decir. No es que me tengas que explicar cómo has pasado de la física a la bioinformática y la bioestadística, sino que me tienes que explicar que son para tontos, lo tengo que entender yo, la bioinformática y la bioestadística. Bueno, pregunta, ¿la física también te la tengo que explicar o esa ya la dominamos? Bueno, yo hice mates para cuando quitaron la optativa de física, pero no vamos a entrar en eso. A mí me gusta decir que la bioinformática y la bioestadística es básicamente una informática, pero no a términos generales, sino que sería pues solamente lo que se genera alrededor de datos biológicos, médicos, etcétera. Es como física, pero si solamente hicieras cosas de bio, dirías biofísica. Vale. Pues por ahí. O mates, no está creado, pero si solamente hicieras cosas biológicas, biomate. Podemos crear el nombre. Acabas de innovar, ¿eh? O sea que... Estoy innovando. Biomates. Bueno, tenemos bioestadística, que al fin y al cabo podemos decir que la mitad de la bioestadística está ahí en medio. La bioestadística sería estadística, como cualquier otra, pero solamente centrado con datos biológicos, médicos, para clínicos, etcétera. Ok, bueno, creo que medio... Pero básicamente hacen lo mismo. Lo que pasa es que no vas a hacer una estadística con un coche. Vale. A no ser que lleva un virus raro o cosas así. Bueno, teniendo en cuenta lo que matan los coches a la gente, igual deberíamos. Pero esa es otra tangente y por esta no nos vamos a salir. Y entonces, ¿cómo pasamos de porque es bioinformática y bioestadística? No pone biofísica. ¿Cómo pasamos de graduarte en física a estudiar ese máster? Tengo que decir que el máster es bioinformática y bioestadística, pero yo me decanté completamente por todas las optativas de bioestadística. Las de bioinformática no me gustaban mucho y hice las que tocaban y ya está. Ajá. Pero básicamente yo entré en física, pero fui de esas personas que le gustaban mucho los números, pero por otro lado tampoco descartaba hacer medicina. Ajá, vale. Pero me di cuenta que la sangre no era lo mío y que la biología no me gustaba. Y que se tenía que empollar mucho en medicina. Entonces pensé, no, los números me tiran mucho más. Ajá. Entonces estuve entre física o mates, pero ahora que nadie me mate de la mesa, no pasa nada. Mates lo vi como muy abstracto. Que es la parte que mola, es lo que mola. Y lo vi como que no podría llegar hacia el otro lado. En cambio, física, había biofísica, física médica, etcétera, etcétera, que podría acercarme un poco a la parte clínica, que yo ya estaba dudando, pero desde los números, que era lo que me gustaba, y ahorrarme toda la parte de la biología y la sangre que no iba conmigo. Bueno. Entonces yo el TFG, trabajo final de grado, ¿no? Por si acaso las siglas a César tampoco le gustan. Lo hice un poco con Alzheimer, resonancia magnética, pero de ratas. Entonces crear un algoritmo para segmentar regiones, entonces ya estaba un poco como en la línea. Esto de en ratas es que esos titulares que sale, hola, han curado no sé qué, y luego alguien añade, sí, ya, pero de momento, desafortunadamente, solo en ratas. Y entonces ya iba un poco por el camino, que ya iba, entonces fue el momento de qué hacía, como la mayoría, muchos físicos se iban a consultorías o bancos, que no lo descartaba, o le daba la oportunidad de investigación que me gustaba mucho, pero claro, sabía que si yo hacía eso no quería dedicarme a astronomía, que ya entré en física pensando me tendré que comer las asignaturas de astronomía que no me gustan nada. Ay, pobres. Pero ya están todas las asignaturas de astronomía, pobrecitas, llorando. Sí, bueno, tienen muchos fans. La mitad de la gente de física entra por astronomía. Vale. No necesitan ayudita. Vale. Y entonces dije, si hago investigación ya hago en esta línea porque es la que me gusta, también era como el nexo. Entonces dije, ostras, si quieres hacer investigación, porque el último año de grado yo hice como un Erasmus, pero era como un Erasmus prácticas, Erasmus Plus, una cosa muy rara de la Unión Europea. Pero los Erasmus no se hacían para irse de fiesta por otros países. Es que también había. Vale. Era una cosa como rara. Pero eso no lo introduciremos en el programa. Ay, no lo he dicho. Que como física hay pocas chicas, porque es un hecho, también en matemáticas o en informática. Esto lo hemos comentado en algún momento en Despacho 42, que cuando yo la hice, que soy un señor mayor, no como Agnés, que es insultantemente joven. No, pero también había menos chicas. Pero claro, cuando yo la hice era una carrera 50-50, en serio, de chicos-chicas. Sí. Y ahora no, ahora es terrible. Sí. Pero entonces hay este programa que era un Erasmus Plus del verano, entonces hacían como unos partners
exámenes de diferentes universidades. En nuestro año tocó Barcelona y Uppsala, en Suecia. Ajá. Entonces solamente era para chicas de física, que era justamente para fomentar que las chicas siguieran haciendo investigación, porque realmente hay pocas chicas en física, pero a medida que vas haciendo investigación o subiendo efecto más, efecto tijera hemos comentado muy alguna exagerado, vez. muchísimo. Entonces justamente quieren fomentar que las pocas que entran no caigan por el camino. Entonces básicamente era un verano, entonces estábamos unas semanas aquí en Barcelona y las suecas venían y después nosotros íbamos a Uppsala, las de Barcelona, íbamos. Y básicamente había parte de diversión y también de trabajo, entonces era un poco como ibas probando que era investigación, entonces estabas como unos días en un laboratorio pues haciendo un poco lo que sería investigar, entonces aquí en Barcelona y en Suecia ibas como rotando, ibas como probando un poco de todo. Entonces pensé, y te explicaban pues qué es el doctorado, hablabas con doctorandos, te decían consejos tipo no empieces un doctorado si no tienes la financiación, aquí va yo. No caigas por ese camino hasta que no la tengas, no empieces si no ya has pringado, o un poco qué implica, que no, entonces me convencieron, por así decir, y entonces dije, pues para hacer un doctorado no era muy partidaria de hacer un máster como tal, entonces no era algo que tenía muy pensado qué máster hacer, tengo que hacer el check de tener el máster. Vale. Entonces me puse a buscar como desesperada y claro, la mayoría de másters, apuntar física, teniendo en cuenta que daba el salto mortal en Alzheimer y pasaba de cosas como Newton, por así decirlo, que son fuerzas, a datos clínicos, más estadística, más inteligencia artificial y todo, dije, ostras, encontrar un máster. Así que hoy en día es más fácil, ¿eh? Ajá. Pero hace unos años era complicado buscando... Pero el mejor sigue siendo el de bioinformática y bioestadística de la UOC. Encontré este máster un poco así por casualidad, pero la verdad es que no me arrepiento para nada hacerlo. No es porque ahora esté en la UOC y sea profesora del máster. Y porque Dani le esté apuntando con una pistola a la cabeza. Esto tampoco influye en lo más mínimo. Hay testigos, que lo he dicho antes de entrar en la UOC, que este máster, y lo he recomendado. Hay estudiantes ahora haciendo el máster. Por mi recomendación, que conste, es un máster muy útil, no me han pagado para decir nada. Bien. Era como un nexo importante que te ayudaba a hacer esa conexión más fácil, las herramientas y todo. Yo siempre recordaré la anécdota porque en el máster hay gente más de perfiles ingeniería, física, mates y después más de biología pura y dura. Yo siempre me recordaré el primer semestre, creo que fue la primera PAC o algo así, o PEC en castellano, que claro, actividad, entrega, trabajo, lo que, por cierto, también era un puntazo a favor es que no tenía exámenes finales, que de física terminé muy quemada con los exámenes finales. Pero los trabajos, también digo que en física una paginita ahí te daban un anuncio con 20 páginas y yo pensando, mucha letra. Se tiene que decir, pero siempre me acordaré que la entrega, claro, en física, cuando haces una regresión lineal, la típica, en física, en las prácticas de laboratorio hacíamos muchísimas, pero toda la R al cuadrado, que es como bien ajusta o no, era 0,999, 0,998, que a la que tenías un 0,98 era como, empieza... No me ha salido. Empieza a estar un poco mal, ¿eh? 0,97, ostras, un drama, esto no ajusta. Claro, yo entré la primera vez con datos biológicos y me salían 0,7 o algo así. Y todos los biólogos felices, menos tú. Y yo escribí, bueno, esto es el método, y dije, pero esto no ajusta para nada bien porque es un 0,7, pero es que de verdad no ajusta. Está muy lejos. Está muy lejos, dije, la R al cuadrado si está cerca. Menudo modelo. Sí, pensé, esto es una castaña, y creo que lo puse bastante así, pero estaba muy bien la PAC. Entonces la profesora que tenía en los comentarios me dijo, me he mirado tu perfil porque realmente está muy bien hecha, pero me ha sorprendido mucho que dijeras que es una castaña con un 0,7. Y me he mirado tu perfil, he visto que eras de física y ahora lo he entendido. Pero te aviso, en datos 0,7, así, más de a partir de 0,4 ya mola mucho, un 0,7 es la hostia. Y yo pensando, vale, gracias por la información. Entonces, para cosas como esta, el máster también te ayuda a facilitar esa transición, y ahora ya no lo digo, y ahora veo un 0,7 y pienso, hostia, ya hablas el cuesta encontrarle de los dos lenguajes, sí, ¿no? Y te ayuda bastante bien. Lo he utilizado después. Es un máster que es útil, no es para tener el título. Dani, hay que eliminarlo. Másteres útiles, no, por Dios. Y de aquí al doctorado.
Sí, ya lo dije, el máster era medio trámite para tener esos checks que tienes que hacer para tener el doctorado, para poder matricular el doctorado. Chafardeo personal absolutamente, algún motivo personal para acercarse a este tipo de enfermedades. Realmente, si fuera más personal hubiera ido hacia otra. Fue casualidad que encontré STFG y ya me introduce, pero en todo caso yo hubiera ido más hacia cáncer, más que enfermedades neurodegenerativas, así que no. Vale. Casualidades de la vida. Y tenemos, eso en el grupo de investigación en el CLINIC, trabajáis con Alzheimer y con otros trastornos cognitivos. ¿Qué significa esto? Apto para la capacidad de comprensión de César. El Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa que hay más pacientes. Entonces, sí, desafortunadamente casi todo el mundo conoce a alguien que tiene enfermedad de Alzheimer. Edad, mayor factor de riesgo. Entonces, más edad, más probabilidad de tenerlo. Probablemente uno de los tres tal vez pringue. y además alguno antes que otro. Bueno. Sí, o sea, esto que nos lo dice con una tranquilidad. Bueno, yo digo por la edad. No, lo digo porque yo sí tengo que tener uno, firmo con Alzheimer. Lo de los otros trastornos cognitivos prefiero tener el Alzheimer que uno de los otros, yo a nivel personal. Entonces, justamente también es la más estudiada porque es la que hay más gente, hay más financiación, hay más todo, entonces se lleva como el nombre. Siempre Bueno, y aparte que es una enfermedad, pues igual con el paciente no tanto, pero con la gente alrededor extremadamente cruel. Y entonces es verdad que el grupo que más creo que alguna vez se ha planteado de añadir alguna más, porque es verdad que se estudia mucho Alzheimer, pero después hay, por ejemplo, la demencia con cuerpos de Lewy, que es la segunda, que también se estudia, por eso los otros trastornos cognitivos, o está demencia frontotemporal, que se considera minoritaria, porque está muy mal diagnosticada, porque o la diagnostican con trastornos psiquiatras o con Alzheimer, pero realmente si estuviera bien diagnosticada tal vez subiría mucho. Después están las priónicas que salieron hace poco en las noticias, tal vez hace un año, mi tiempo relativo de poco. Teniendo en cuenta que esto lo grabamos en julio y va a salir en septiembre, pues un poquito más. Sí, un poquito más, de que hubo una investigación, yo no me acuerdo en qué sitio, básicamente que le tocaron un tejido con priónicas, entonces como se contagió él de la enfermedad, que es una complicada si trabajas con muestras, porque puede pasar, si no, haces buenas prácticas. Entonces, lo de los otros, es para decir los hermanitos pequeños del Alzheimer, que a veces de pequeños no tienen nada, para no hacer un nombre súper mega largo. Sí, o sea, la cuestión es como a todos nos suena Alzheimer, pues ponemos el Alzheimer y luego todo lo demás a ver si lo enchufamos ahí. El Parkinson no estaría, que está en otro grupo. Ajá, de acuerdo. O sea, y entonces lo que estamos hablando es que, o sea, estos trastornos cognitivos, pues es eso, son cosas degenerativas que pasan en el cerebro. Sí. Vale, de acuerdo. Y que, pues eso, en el caso del Alzheimer afectan a la memoria, pero también al comportamiento. Exacto, en Alzheimer, como la característica, si todo el mundo piensa en Alzheimer, piensa pérdida de memoria. Que la mayoría de las personas empiezan con memoria, que después, dentro del Alzheimer, le dices Alzheimer estás diciendo una entidad como muy grande, pero después hay un porcentaje de personas que su primer síntoma no es memoria, entonces son más difíciles de diagnosticar porque tal vez les empieza con otro síntoma, pero la mayoría con memoria. Entonces, memoria sería como lo más característico, todo el mundo piensa, pues es verdad que a medida que evoluciona la enfermedad, pues vas teniendo otros problemas que conlleva, que es lo que has dicho, visoespaciales, problemas de conducta, o que tal vez no es que no te acuerdes de cocinar, es que tal vez no sabes cocinar. Es un ejemplo. De unido. O sea, sí, enfermedades, eso. Y que tú decías que puestos a elegir, o sea, tú como víctima preferirías el Alzheimer porque para el paciente hay enfermedades que son peores. Esto es chafardeo bastante fuera también. Al final el Alzheimer, desde mi punto de vista, eres menos conscientes. Es decir, por tu alrededor, es que para alrededor creo que cualquiera es muy chungo. Para las personas que de esto, pero al final pues vas perdiendo la memoria, vas perdiendo tu ser, vas dejando de ser tú. También te digo que si yo lo tuviera, pediría la eutanasia, y hoy en día se puede hacer el documento de voluntades anticipadas y dices, pues en el momento que no puedo hacer X, al nivel de un límite y ya está, activo el de esto. Sobre todo se tienen que hacer antes que pierdas tus capacidades, porque si no, no tienes, ¿no? No aceptas. Entonces, dentro de que he dicho, yo de todas preferiría tener esta, yo pediría la eutanasia, y también lo digo en esto. Pero es como la menos, es que no sé cómo decirlo, porque tampoco es agresiva, pero es como que para el paciente es como que eres menos consciente, vas... Por ejemplo, la demencia frontotemporal
tiene muchos subtipos, pero una es que tú sabes lo que quieres decir, pero no puedes expresarte. Que la demencia frontotemporal sería la de Bruce Willis. Ajá, de acuerdo, para como ponerle nombre, ¿no? Sí. O conductual, te cambia completamente tu manera de ser, tu conducta, que tal vez eres una persona súper feliz a pierdes el norte. Entonces, la Alzheimer la veo más... Dentro de lo terribles que son todas. Y después, que está mucho más avanzada la investigación. Es decir, todas estas no tienen cura hoy en día. Pero, por ejemplo, en Alzheimer te la pueden diagnosticar muy bien, o sea, es muy fácil, no muy fácil, pero hay muchas herramientas, pero que después están empezando a aparecer los primeros fármacos que no te curan, pero sí que parece ser que te ralentizan un poco la enfermedad. Entonces, tiene también un poco mejor esperanza, ¿no? Si te la diagnostican que las otras que sí que estás perdido al río. Y entonces, o sea, la cuestión es, yo hace 3 días habría dicho pero esto no lo investigan solo los médicos, ahora sé que no lo investigan solo los médicos y que hay más perfiles, pero solo llego hasta aquí. ¿Qué resto de qué otros perfiles y sobre todo, pues qué haces tú desde la bioestadística para ayudar en esta investigación? Yo creo que en cualquiera sea enfermedad o yo qué sé, los coches que habíamos dicho antes o cualquier cosa, normalmente casi todos los grupos de investigación hoy en día son bastante multidisciplinares. La palabra se me ha medio encallado. Bastante bien. Yo no voy a decirla, por si acaso. Entonces es como un poco como un puzzle, ¿no? Entonces cada uno es una pieza de puzzle y aporta lo suyo. Entonces es verdad que pues de inicio pues solamente tendrías tal vez Alois Alzheimer, ibas investigando, pero hoy en día todos los grupos tienen lo suyo porque no todo el mundo sabe de todo. Y te das cuenta que sabes muy poco, realmente cuando vas avanzando. Que entiendo que es un primer paso para poder progresar. Y yo creo que justamente el factor que hayan muchos perfiles, te das cuenta cuando son muy diferentes que la gente piensa muy distinto y enfoca los problemas de una manera muy distinta. Y eso aporta mucho. Claro. Ya no solamente por el conocimiento, pues que por ejemplo cada uno sabe de lo suyo, vas pues poniendo las piezas y al final pues sale una investigación más bonita porque tienes alguien que, pongo en mi caso, si yo hago un modelo de predicción por cómo progresará la enfermedad para saber, pues te diagnostican hoy cómo estarás en 4 años. Vale, yo hago el modelo, porque más o menos lo sabré hacer o no, pero vale, teoría. Pero has estudiado para saber hacerlo. He estudiado para saber hacerlo. Y el catálogo de publicaciones que tiene, yo creo que indica que una cierta idea tiene. Sí. ¿O las ha hecho el ChatGPT o las ha hecho No, tiene mérito, que yo he hecho la tesis sin el ChatGPT. Efectivamente. Todavía no está... Soy joven, pero no tanto, De persona mayor. Tiene más mérito, las tesis. Pues supongamos que el modelo se hace, pero claro, yo no he estudiado medicina ni he hecho la residencia en neurología, entonces, que además durante mi tesis era una fase divertida, porque a mí me sale un resultado y digo, ¡hala, qué chulo! Y después yo iba a mi directora, que era neuróloga, y me decía, sí, pues que esto no tiene ningún tipo de sentido biológico. Y yo pensando, ostras, pues era muy chulo, ya, pero no, y yo pensando, pero era muy chulo. O sea, en mi mente era muy chulo. Sí. Pero no tenía ningún tipo de explicaciones más. A veces iba contrasentido. Entonces, claro, por eso es importante los equipos multidisciplinares, porque yo necesito esa persona que me... La neuróloga, tus conocimientos de bioestadística tampoco los tiene, digo yo. Correcto, lo he dicho desde mi punto de vista, era más fácil, pero claro, si no, imagínate, yo aquí hago una publicación con una cosa súper chupipiruli y después me dicen, es que no. Mejor que me lo paran antes, ¿no? Sí, casi. Pero que solo lo leían físicos. Exacto. Y ya está. Y eso, y en el grupo sois sobre todo médicos, gente de bioestadística, entiendo que en mayoría de gente de medicina. La mayoría son neurólogos de demencias y también hay bastante neuropsicólogos, o sea, psicólogos especializados en neuropsicología. No hay ninguno que te aconseja para no divorciarte. No, que te aconseja divorciarte. Bueno, no sé. O al revés, lo que queráis. Después hay bastantes biólogos,
serían como los 3 perfiles, creo, más característicos. Hay algún logopeda. Es un grupo bastante clínico. Aquí corriendo riesgos, multidisciplinaridad, lo he dicho a la primera, a tope. Dani, te toca a ti en algún momento. Más de 5 letras yo no. Es informático, no vamos a correr esos riesgos. Y nos has contado lo bonito que es que, o sea, diferentes personas tienen diferentes maneras de pensar y contribuyen a resolver mejor un problema o a detectar cosas y demás, pero ¿no habláis un poco unos chinos, los otros inglés, los otros a saber qué? Y ¿no es difícil ponerse de acuerdo? La verdad es que creo que yo soy la medio extraterrestre. Medio, ha dicho medio. Dani ha dicho medio, no se evalúa bien esta chica. La verdad es que todos los factores más clínicos van más o menos en la misma línea de hablar. Yo después de una tesis doctoral creo que más o menos los entiendo un poco. Chapurreas, ¿no? Algo. 1, 2. Pero sí que es verdad que me acuerdo un día en un lab meeting, en una tesis, que yo pensé, pues los bajas todos a 0 porque lo restas y ya está. Y lo dije y nadie entendió nada y nos quedamos en bucle, yo pensando, sí, es muy obvio, ¿no? Yo pensando, sí, ¿no? Y no. Pero no era una cosa complicada, era simplemente pues capaz de decirle como el 1, como era la primera, pues lo ponías a un 0 porque después los otros cambian, pues lo bajas. Sí. Pues no sé, te diría que unos 20 minutos tal vez estuvimos y al final dijeron, bueno, lo habláis vosotros dos, que sois los implicados y ya os espabiláis. Y a día de hoy creo que hay algunas personas que eso del 0 siguen sin verlo. Bueno, yo aquí igual pierdo a la mitad de la audiencia aquí, pero hay una anécdota que el artículo más citado en el campo de la medicina desde hace no sé qué año, intentaré poner la referencia en las notas del podcast, era un señor médico, creo que era un señor en este caso, que había vuelto a inventar la integral. Y claro, los journals de medicina es aquello, anda, esto es la hostia, que dices, sí, ya estaba un poco inventado de hace algún que otro siglo, y que si no te acordabas, volver a inventar la integral, tiene un mérito, o sea, no es trivial. O sea, que dices, ya, pero esto, que estas cosas, vienes de la medicina, te has olvidado de la integral, vienes de... Ahora vengo a decir, también se tiene que decir, y yo les doy gracias públicamente porque conmigo han tenido una paciencia de santo, porque creo que me han explicado ya 100 veces, como 5 personas distintas, cómo se diagnostica el Alzheimer. Y hay algunas cosas que empiezan a hacer ATN, no sé qué, que es una chorrada. Bueno, para no, ellos. Sí, pero no, si lo entiendes, o yo no sé, a veces no debo prestar atención a algo y siempre me pierdo si tiene que ser más, si tiene que ser un menos para tenerlo o para no tenerlo, y a día de hoy me lo sigo pasando y les sigo diciendo, vale, pero ¿cuál era la persona sana y cuál era el Alzheimer? ¿La da más, menos más? O sea... Pero eso, ellos tienen paciencia contigo, sí. tú con los he dicho demás. lo del 0 porque por mí era muy obvio, pero para ellos unas súper obvias. Pero cosas que para ellos son obvias, o sea, me lo explican a mí y nos vamos a pasar 3 años dando vueltas porque no voy a ser capaz de entenderlo. No está mal. Bueno, y entonces, entrando un poquito más, o sea, la cuestión es que ese grupo multidisciplinar en la que tenemos a Agnes con sus problemas para decir quién es el que sí y el que no, y a gente, pues eso, que es lo más normal del mundo. De hecho, en el grupo de investigación de IDVAPS últimamente habéis tenido resultados y habéis encontrado cosas y habéis publicado bastante sobre el tema. Sí, es un grupo que publica bastante. También es verdad que es un grupo grande, ¿eh? Quiero decir que eso a veces se tiene que decir, y es verdad que también es un grupo que está en muchos consorcios internacionales, entonces hay muchas colaboraciones también, y muchas de las publicaciones a veces son de otros grupos que Dani, a esta chica habría que decirle que lo de la modestia que no vende. No vende. Bueno, es que nos lo dicen a los físicos, ¿no? Normalmente. Pero sí, tenemos algunos resultados buenos. Ahora falta ver que nos lo explique y que Dani es más inteligente y igual sí que lo pilla. Pero eso, si nos puedes explicar cosas... ¿Cuáles? A ver. O sea, ¿qué quieres saber de detalles? A ver qué me pregunta. Yo tenía, o sea... ¿De qué estudio estamos en mente? Yo tengo un par de cositas que van a estar notas divulgativas del Clinic, que son las que... Vale. Esto es divulgativo y igual soy capaz de entenderlo.
Vale, tengo mis dudas. me sitúas, vale. Recientes. Había uno sobre degeneración de una región cerebral con la severidad de los síntomas neuropsiquiátricos de la enfermedad de Alzheimer. Sí, el locus ceruleus. No me digas decir el nombre ni en catalán ni en castellano. O sea, por ahí no paso. O sea, que nos quedamos con el latín, que es el idioma que controlamos todos. No sé la traducción. O sea, este estudio yo participé como coautora porque hasta no sé hasta qué punto la audiencia la tenéis son gente más inteligente. Son más inteligentes que Dani y que yo. En esos puntos tan de detalle. Pero básicamente locus ceruleus es una región pequeña del cerebro. Entonces observamos que ciertos factores neuropsiquiátricos, depresión, ansiedad o lo que sea, están como más activados en esa región y era como afectan el Alzheimer. Pero justamente el Alzheimer, que antes hemos dicho aquí, bueno, algunos más que otros tienen más riesgo de tener Alzheimer, ¿no? Pues supongo que era por la edad. Pero no todo el mundo de Alzheimer lo tiene, no sé, ¿qué pondríais? ¿Qué edad así estándar? Alzheimer 70, sí, yo también diría algo así. Vale, hay como la barrera de los 65, entonces 65. Lo tenemos más cerca, si te diagnostican después de los 65 años, o creo que el 65 lo incluyen en ese grupo, digo, igual o más grande, creo que el igual lo incluyen en ese grupo, es algo que siempre me pierdo si va en un grupo o en el otro. 65 creo que como no, lo del igual no lo meten, a veces digo, no sé muy bien en el grupo, pero creo que va, sería como Alzheimer tardío, que es como la que gente pensaría, 65 años, bueno, 70 o lo que sea, tienes Alzheimer, pero hay Alzheimer antes también, que es lo que el Alzheimer precoz. Aquí, paréntesis, vamos a agradecer toda la investigación que se realiza. Claro, es menor a 65, que es menos conocida. Entonces, justamente sí que se sabe que evolucionan un poco más diferente o no. Entonces, justamente en ese estudio estaba más centrado en Alzheimer precoz, es decir, los que son diagnosticados antes de los 65 años. Que también he dicho antes que prefería, por ejemplo, tener Alzheimer, porque la demencia frontotemporal hay mucha gente que la empieza a padecer mucho más antes. Es una incidencia, gente que tiene hijos pequeños o que está en edades de trabajo y tiene menos supervivencia, ¿no? Porque estos acaban de otra manera, pero digamos menos años de vida una vez lo tienes como diagnosticado normalmente, que también hay casos que hay gente que le progresa muy lentamente, pero no sería tan de extrañar 40 y pico, 50. Nos está señalando. Bueno, cuando ha dicho 40 y pico digo, mira, me he librado. Ya me he librado. No, pero quiero decir, entonces básicamente ese estudio se centraba más en los pacientes de Alzheimer que son diagnosticados antes de los 65 años, que esa región era como más importante los factores. Y es una línea bastante activa. Seguimos trabajando en ella, que tal vez tendremos noticias. En breve hay noticias. ¿Sí? Vale. Muy bien. Que van por ahí. ¿Está enviado ya o no está enviado? Se está escribiendo. Se está escribiendo. Vale, o sea, el Reviewer 3 todavía no ha entrado en juego aquí. Ostras, no, y yo tengo muy mala suerte con los reviews. Si alguien es reviewer mío, por favor, tener compasión mía ya, por favor. No vamos a ver. Yo creo que hasta yo he tenido experiencias traumáticas con el Reviewer 3. O sea... Yo ya no sé si es el 2, si es el 3, si es el 1, pero siempre hay uno que me pregunta muchas cosas. Tengo el récord Guinness del grupo y me voy autosuperando yo misma a la cantidad de preguntas que te pueden hacer en un artículo. Pero eso es porque haces cosas interesantes. Efectivamente. Si haces cosas que no tienen interés, pues... No sé, en ese momento cuando las tienes y te dan 15 días, sinceramente... De las revisiones en el proceso científico igual no es Despacho 42 el sitio más, pero también deberíamos montar un podcast, un muro de las lamentaciones de todo tipo de investigadores y investigadoras para contar. Hola, ya, esto en serio, desde fuera lo de la investigación se ve como que guay, y es muy guay poderse dedicar a la investigación y poder contribuir con cosas pues como el Alzheimer, las demencias y demás. Es la hostia, pero también es un proceso doloroso y traumático a veces. Sí, además que es como full time, todo el tiempo. Y no sé, yo además de que el Reviewer 2, el Reviewer 3 siempre me tienen manía, porque es verdad, siempre me llegan justo antes de vacaciones. Tengo ahora una es que no enviada. deberías hacer vacaciones. Esto se está grabando
grabando a 23 de julio y yo no tengo ninguna experiencia traumática que tenga que ver con esto que pasara ayer. No, para nada. No, estamos a 23 de julio. Pero ya veréis, es que en septiembre os podría venir y decir, he pringado, porque tengo uno hace un mes y medio en revisión y ya verás que me llega a 31 de julio. Lo pondremos en las notas. Agnès vino y nos dijo, efectivamente, aquí es donde uno se va a cómics como PhD Comics y demás y dice, no solo me pasa a mí. Que para las cosas de amor tienes las canciones pop y para las cosas de investigación tienes cómics como PhD Comics. Son reales esos cómics, va de verdad, no se los has inventado. Bueno, eso, hablábamos de eso, el locus... Ceruleus. Ceruleus, pues no lo traduce, pero Ceruleus, mira, lo he dicho bien. Venga, va, medallita para mí. Este era uno y el otro que había visto, que no sé yo si... O sea, son los que yo he encontrado, ¿no? Sí, son los que han salido en difusión. Ese ya lo dije, no era... Yo participé con una parte de la neuroimagen y de la bioestadística. Ajá. Pero el otro, que creo que reciente, debes estar hablando, uno de asimetría. Tengo aquí, a ver, uno de una herramienta para mejorar diagnóstico y seguimiento de demencia frontotemporal, ¿puede ser? Sí, que la herramienta es una medida para medir la asimetría. Ajá. Mira, ahora nos ponemos matemáticos, me gusta. Justamente fue el último trabajo de mi tesis, entonces esa herramienta es la que me puede dar dolores de cabeza estas vacaciones, porque es el que está enviado, pero usando la herramienta para otras cosas. Entonces, básicamente lo que hicimos, el Alzheimer acostumbra a ser bastante simétrica, es decir, los dos hemisferios, la atrofia, que es como vas perdiendo un volumen de sustancia gris, entonces si tienes Alzheimer lo tienes como más rápido, tienes más pérdida, pero que nosotros, las personas sanas, también vamos perdiendo a lo largo de la vida. No lo había notado. Dani y yo no. El resto del universo igual sí. Básicamente vas los dos hemisferios, derecho e izquierdo, vas como perdiendo bastante similar, pero la demencia frontotemporal, por ejemplo, es más asimétrica y sobre todo, ya lo he dicho, esa es muy complicada porque dices demencia frontotemporal, pues como un paraguas. Entonces dentro de ella... Vale. O sea, no es una enfermedad, son muchas cosas. Sí, tiene un nombre común para decirle, pero ya digo, unas le afecta la conducta, otras la semántica, tienes muchas. Y después tiene altos factores de genética. Entonces hay gente que tiene una mutación, que la tienes. Y entonces, si tienes esa mutación, vas a desarrollar sí o sí la enfermedad. Entonces depende, cada mutación es un poco también, viene de su padre y de su madre. Son un poco distintas. Entonces, por ejemplo, una de ellas, la de la mutación, la granulina, pues es muy asimétrica. Por eso se conoce. Eso quiere decir, o sea, está afectando a un hemisferio del cerebro mucho más que a bueno, otro. no es que afecte más, sino que hay más pérdida de atrofia. No. Entonces, es algo que se está poco investigado un poco. Normalmente es algo que se mide muy a nivel visual. Entonces, desarrollamos este índice que básicamente lo que hace es coger toda... ¿cómo se dice? Espera, Lo tengo en catalán, lo tengo en inglés, el nombre. Ahora me falta tenerlo en castellano. No, lo hacemos primero en catalán, después en inglés y nuestra audiencia es muy inteligente, ya buscará. Espesor cortical, yo creo que es en castellano. Gruix cortical. Sí, tiene espesor bastante. Cortical. Sí. Básicamente es la distancia que tienes entre la sustancia blanca y la sustancia gris, que es como una medida, milímetros. Para los matemáticos. Van milímetros. No, cuando pones unidades deja de ser matemáticas. Para los ingenieros, para los físicos o para lo de esto, para los buenos. Es una distancia. ¿Vale? Entonces también sirve para medir la atrofia. Entonces, básicamente, las zonas corticales, las que están por arriba, entonces medíamos todos, porque el cerebro tienes la entidad del cerebro, entonces la gente que hace resonancia magnética le gusta, digamos, que tu cerebro también es como un mapa mundis. Entonces le ponemos un atlas, entonces cada una de las regiones, los de medicina estudian el nombre, yo voy a mis colores y a mi leyenda y miro el nombre, y algunas, ya me las sé, tienen un nombre. Por ejemplo, tienes, que no es de esta, que está más dentro, pero el hipocampus es una región que es afectada a memoria y es muy afectada en el Alzheimer y es la típica. Bueno, estas regiones les ponemos un nombre en el atlas y medimos la distancia que tienen cada una de ellas. Vale. Entonces, el índice ese no es más que tener, la base es 2 distribuciones de probabilidad. Ahora no hemos perdido para nada la audiencia. No pasa nada. No, espera, el índice después de 3 pruebas. 2 distribuciones y mides la entropía, que es el desorden. Dios mío, ahora me he perdido yo. ¿Eres matemático? No, licenciado en matemáticas.
Entonces, eso sería como para los matemáticos. Tienes 2 distribuciones de probabilidad y entonces mides la entropía y te sale un número. En nuestro caso, cada una de las distribuciones de probabilidad era, pues una distribución de probabilidad eran todas las regiones del hemisferio derecho y la otra distribución todas las regiones del hemisferio izquierdo. Entonces lo comparamos y entonces miramos la diferencia que había entre las 2 distribuciones con la entropía y te sale un número. Como más elevado, más asimétrico es el cerebro. Y como menos, menos. Entonces, básicamente es, por no mirarlo a nivel visual, que dice sí, no, asimétrico, no asimétrico, creamos este índice y lo propusimos. Hay otras maneras de hacerlo clásico, tipo derecha menos de izquierda, dividido por derecha más izquierda. También tenemos un estudio usando esa medida y van más o menos los dos en la línea. Pero era un poco la idea de poderlo cuantificar. No decir a visual y mirando un montón de resonancias a alguien, una persona dando el voltacito y diciendo sí, no, sí, no. Hacemos el índice y ese estudio simplemente es la creación del índice y entonces lo probamos. Entonces mi tesis iba Alzheimer y demencia frontotemporal. Iban como pack para irlas diferenciando y qué características tenían distintas. Entonces dije, bueno, tengo los datos, voy a mirar qué pasa. Todo y que sé que el Alzheimer es muy, muy simétrica. Pero es verdad que que se caracteriza como simétrica y la demencia frontotemporal asimétrica. Yo me pensaba, pues, qué diferenciaría el Alzheimer y la demencia frontotemporal y pues feliz, funciona el índice bien. Sorpresa, que la enfermedad muy simétrica también es más asimétrica que una persona sana. Entonces parecía ser que el índice también podía ayudar a encontrar cosas con el Alzheimer. De acuerdo, y lo que conseguimos aquí es tener mejores diagnósticos. Al final, tener un mejor diagnóstico en el Alzheimer, teniendo en cuenta ahora que te hacen una punción lumbar o un análisis de sangre y ya saben si sí o no, si estás por encima de un valor o por debajo, sí o no. No es tan útil, sino que lo que te permite, que es lo que fuimos después a hacer, es, vale, bioestadística, pues miras si hay diferencias entre grupos. Estadística, pero con datos clínicos. Y salía eso, surprise, te diferenciaba entre todos los grupos y todo, ostras, la enfermedad simétrica me estoy como cargando un poco lo de la simetría. Pero es verdad que se ve, la demencia frontotemporal estaba muy asimétrica, la otra en el medio y las personas sanas más abajo, o sea, quedaba como pendiente, muy bonito. Entonces dije, ostras, voy a probar, hago un análisis no supervisado, es decir, un clúster, a ver qué sale. Que la mitad de las cosas en investigación a veces es a ver qué sale. Vamos a probar cosas. Eso es tu hipótesis, ¿no? Y de probar. Tenía tiempo, era la tesis, tenía bastante para mirar. Y entonces justamente me salían 2 clústeres muy bien definidos. 2 clústeres, o sea, dos grupos de cosas. 2 grupos solamente poniendo que alguien ahora se puede espantar, depende del sector que venga, solo metiendo la simetría. Que dices, hacer un clúster solamente con una variable, ya lo sé, puede griñolar. Que sí, que lo sé. Pero salían muy bien. Y salían en las 2 enfermedades. Entonces, claro, en la demencia frontotemporal sabíamos que habían 3 variantes. Que yo me esperaba 3 clústeres. Ya es problema, porque salen 2. Cosa que ya no mola. Pero en Alzheimer se supone que son todos más o menos iguales. Y salían también 2 clústeres. Y yo pensando, tenemos un problema. Entonces le dimos muchas vueltas, probamos muchas cosas y en la demencia frontotemporal hemos conseguido averiguar los 2 clústeres. Básicamente 2 subtipos clínicos iban con un clúster y un subtipo se quedaba solitario y los diferenciaba muy bien. Ese subtipo era el más asimétrico. Entonces sonaba bien. Pues que además, entre los 2 clústeres había diferencias de los niveles de plasma o de punción lumbar de ciertas proteínas características de la patología que estaban más ligadas. Entonces, digamos que la simetría iba relacionada con niveles de proteínas que marcan neurodegeneración. Esa estaba arreglada, tenía mucho sentido y pintaba muy bien. Y por otro, habría una línea un poco de investigación de, bueno, pues tal vez la simetría, hay un factor biológico por detrás también que puede decir cuáles progresan más rápido, cuáles no, etcétera. Pero en el Alzheimer, a día de hoy, queda un poco en el aire. Esos 2 clústeres, lo único que encontramos es que justamente tenían también diferencias en cognición y también en una proteína muy del Alzheimer. Entonces, y justamente la de cognición es gente que está más afectada. Así que y por el otro estudio que está en revisión, que no se sabe, pero ha estado presentado en congresos, entonces se puede decir algo. Señor Reviewer 3, cúrrese un poco. Exacto. No, puede haber. Reviewer 3 no tiene por qué existir. Con 2 yo ya tiro. Pero este que está en revisión, justamente hemos explorado más lo del Alzheimer con Alzheimer genéticos. Y entonces, ese factor de pues los que realmente cognitivamente estaban
estaban peores quedaban en un clúster y los que estaban como menos estaban en otro. Nos dijo pensar, tal vez va un poco y también viendo que es simétrica pero que era más asimétrica que personas sanas, tal vez puede ser un indicador para ir a ver cómo iba progresando la enfermedad, porque puede ir ligado. Eso es lo que hemos visto en el otro, que justamente a medida que tú vas evolucionando en la enfermedad vas teniendo un cerebro más asimétrico. Todo y que la enfermedad es simétrica, sí que se va perdiendo un poco esa simetría de persona sana a medida que vas evolucionando, y hemos encontrado también ciertas cosas biológicas que abren otra línea para intentar explicar a ver, o sea, que ahora sabemos qué pasa con la simetría. Todavía menos de lo que pensábamos y estamos más cerca, un poquito más cerca de... Claro, para el diagnóstico no, pero para identificar grupos que pueden evolucionar distinto o tener diferentes, características distintas o todo, sí. Creíamos que estas dos personas tenían exactamente lo mismo y no, igual debemos tratar a una persona de una manera y a otra de otra, o vaya usted a saber. O uno va a progresar más rápido o está más avanzado en la enfermedad o no. Wow, no está mal, ¿no? Esto porque tenemos gente que hace cosas tan importantes en los estudios. Ahora me siento mal. Yo estoy contento porque como la fiché yo, pues mira, me apunto el tanto, ¿no? Efectivamente, todo es mérito de Dani, todo. Era fácil, ¿no? Hay fichajes que son fáciles y otros que son más difíciles. Hace un año, ¿eh? Hace ahora un año casi ya, más o menos. Hace un año. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Y de hecho, y ahora te iba a preguntar, no sé, como habíamos hablado de la humildad antes, bueno, no lo hemos comentado, pero hace unos meses estuviste en Estados Unidos recogiendo un premio. Explícanos un poco, porque tú eres del mundillo y sabes pero ahora deja de lado un poco la humildad y explícalo bien, o sea... Entonces se tiene que decir que ese fin de semana lo he sacado de la caja y lo he encontrado en un sitio en la estantería del premio, que llegó vivo, es de cristal. Es completamente de cristal y llegó vivo. Bueno. O sea que tenía sus dudas. Pues eso es que en las aduanas americanas... No, además tiene como una puncha. Una punta, sí. Que pensé, ya verás ahora cómo están y sí, lo hicieron abrir, pero ya está, al bien que era un premio y dejaron pasarlo. No parecía un cuchillo, no. Yo creo que lo metías en la yugular y tal vez sí podías hacer algo, pero sí. Esto no queda para investigaciones futuras sobre homicidios alrededor de Agnès. Ay, no, ostras. Esto puede ser un problema. Ahora va a tener que buscar otra arma. Se siente. No, está en casa en una estantería, era bien, pero sí, en febrero, sí, creo que fue febrero había unos premios que dan la Alzheimer Association, que es como la asociación internacional de Alzheimer. Es verdad que tiene sede en Estados Unidos, pero es como global. Es la inminencia del Alzheimer, es la que, pues, por ejemplo, la vez que se aprueban como diagnosticar los criterios, pues lo publican. Tienen también una revista con mucho impacto, que por ejemplo lo del locus coeruleus estaba publicado ahí. Es como la inminencia del Alzheimer. Pues justamente tienen unos premios que te nominan. Yo después he averiguado quién me nomina, que no lo sabía, gracias Neus. Entonces, básicamente tienen como uno como mentores, gente que lo premian por su investigación y también por el mentoraje que hacen a nuevas generaciones. Y después tienen la segunda categoría, que es Want to Watch Researcher, que es como la persona que tienes que mirar para la investigación, pues que es por gente un poco menos senior, ¿no? Que los otros también los tienes que mirar, ¿eh? que han hecho ya muchas cosas. Todo el mundo, ¿no? Digamos. Y entonces a mí me galardonaron con el Want to Watch from the Alzheimer Association. De unido. Enhorabuena. Entonces me fui muy a Filadelfia a recoger el premio. Qué mala vida, ¿eh? Sí, o sea, luego dicen que hacer investigación... Sí, y ahora no vamos a entrar en los efectos de la administración Trump sobre la investigación en todo tipo de cosas, porque ese charco ya... La verdad es que justamente cuando fui a Filadelfia había como... Bueno, te daban el premio, había como una ceremonia, te dan el premio, y después también había como... que era un poco marrón. En ese momento piensas, jolines, con todo el jet lag, porque llegué el día antes, que casi pierdo el vuelo porque tenía que hacer transbordo a Atlanta. Solamente podía volar con una compañía americana porque lo financiaban los americanos y es un requisito. Entonces tenía dos opciones: volar con KLM, pero era europea, entonces tenía que hacer un escrito súper largo justificando por qué quería volar con esa compañía, o con la americana. Entonces era como 30 minutos en Ámsterdam o
45 en Atlanta. Que digo, tirados al río, la probabilidad de perder el vuelo lo tengo muy elevada. Nosotros no haré el escrito, entonces... Bueno, Atlanta es una maravilla y esta anécdota me la voy a saltar. No, pero es que he ido en Atlanta. No, pero el aeropuerto de Atlanta... correr mucho. Yo me tiré el rollo de que tenía la pata un poco mal y me llevaran con un buggy. Si no era imposible hacerlo. Tienes tus recursos, Esta chica va a ser inteligente de verdad. Sí. ¿Dónde la vemos? Pero es verdad, no podía correr todavía. Pues ya está. Entonces, justamente había un debate, pero iba muy cansada todo y el buggy. Y tenía un jet lag espectacular. Y tenías una mesa redonda de premiados. Ups. Que te podían hacer preguntas. Dios mío. De cualquier tipo. Y no había ningún tipo de pista. Y en inglés. Sí, pero... Sí. Terrible, no te habían enviado el guión. No. Y estaba allí sentado el Reviewer 3. que es anónimo, pero estaba creo allí. que me mandaron algo como un día antes, pero yo llegué muy tarde al hotel y pensé, yo quiero irme a dormir y ya me lo encontraré mañana las preguntas, creo. Pero mandaron algo como, hablaremos de estos temas, no preguntas concretas, estos temas. Pero después había mucho rato para la gente del público, que sí que no tenías ninguna pista. La gente del público es muy peligrosa, porque normalmente es peor que el Reviewer 3. Y pues justamente esa organización, la Alzheimer's Association, es verdad que se financia mucho por fondos privados y grandes por farmacéuticas, fundaciones, y al final Estados Unidos tiene cosas muy malas, porque por ejemplo hay mucha gente que se ha visto afectado por la enfermedad y hace mucha causa para recaudar fondos, ¿no? Eso lo tiene bueno. La filantropía en Estados Unidos es otro mundo. Es muy potente. Entonces, justamente, pero una de las preguntas que fue el público es, claro, la Alzheimer's Association tiene sede en Estados Unidos. Entonces, era más o menos 50-50 los premiados de no Estados Unidos y Estados Unidos. Ajá. Vale, pero una de las preguntas fue, ¿eso va a seguir a partir de ahora con siempre? Porque también tienen unas becas que te dan bastante dinero, que ese dinero sí que sale bastante de fondos americanos. Entonces es verdad que no tienen... Americanos públicos, entiendo. Sí, o no públicos, pero vale. sale de Estados Unidos. Vale. Entonces muchas de estas fundaciones limitan que no se puede presentar gente que no tenga o la Green Card o la residencia de Estados Unidos. Entonces desde Europa no podemos aplicar. Entonces que es como la manera de obtener o como es la asociación, claro. No se puede. Pero justamente la Alzheimer's Association eso no lo tiene. Deja aplicar a todas estas dinero para investigación, que es muy competitivo y es bastante porque es americano y dan más dinerito que las estatales de aquí. No tienen ese requisito. Puede aplicar todo el mundo, de todo el mundo. Y una de las preguntas que hubieron es, ¿eso seguirá siendo así? Claro, y dijeron, no lo sabemos. Ya, porque con el panorama actual... Depende del jefe, ¿no? Porque depende cómo los aprieten o no, tal vez tendrán, que es una lástima porque de verdad, si los señores de negro y dicen, hola, mira, esto no, pues va a ser terrible y a nadie le va a gustar tomar la decisión, pero si llega el señor de negro y te dice, vas a hacer esto, ¿a quién le vas a pedir que no haga eso? Perjudicas también bastante a gente de aquí porque son, aparte que tienen bastante dinero, también tienen como muchas categorías que te agrupan, no es como la financiación de aquí que te ponen casi todos en el mismo saco y la gente que está empezando compite con los que casi se están jubilando, entonces dices, ¿qué currículum me vas a pedir? Es que claro, obviamente blanco y negro. Ahí lo hacen un poco como por categorías, pues dices, pues si tienes menos de 10 años del doctorado, aplicas a esta. Si tienes como que ponen como categorías y al menos pues te comparas con iguales, para así decirlo. Entonces ayuda bastante, es verdad, pues se aplica más gente, pero de esto entonces una de las preguntas y de debate, porque como había gente de muchos sectores, fue salir esto. De momento sigue igual. Este episodio no ha tenido un momento Black Mirror, pero en algún momento pues eso de frustrarnos y quemarnos cómo funciona el mundo tenía que pasar, pero en cualquier caso volvamos a que estamos investigando, bueno, estamos aquí, este plural majestático mío. Bueno, ojo, si quieres colaborar, no sé si queréis y no sé si las personas susceptibles de tener estos trastornos quieren mi ayuda o mantenerme lejos. Esto habría que tener un licenciado en matemáticas siempre está bien en un equipo. Un señor mayor además. Bueno, si no, puedes participar como voluntario para que te hagan pruebas. No llamemos al... Se nos han muerto todas las ratas, pues... Y las ratas mirándome mal de no, señor, aquí tenemos unos mínimos. Puede ser el paciente 61, no sé, o 42 de despacho 42 de mi estudio.
Bueno, antes de que alguien me trepa en el cerebro, que no era el objetivo, como mínimo no el mío, más cosas que haga... Aquí llegamos al momento de... Vamos a ir cerrando. Es verdad que me lo dijeron, que había un minuto así... Yo no me he preparado nada. Cosas que nos hayamos dejado de mencionar ahora que vamos a ir cerrando y que tengamos que mencionar. Bueno, aprovechando que tengo el micro aquí, o sea, no le voy a pedir permiso a nadie. ¿Tú recomendarías a alguien que viene de un campo pues como la física el tirar hacia estos campos de investigación? O sea, de momento la experiencia bien y recomendable. Yo sí, pero tienes que hacer cambios de mentalidad a veces. Ajá. Recordemos del 07 de la regresión lineal. Sí. Tienes que estar dispuesta a aprender el idioma, exacto, a ver cómo se mueve la gente, qué es, cómo funcionan estas cosas y tal. Sí, yo creo que, pero más que eso, eso es como general, en este campo, en otro. Yo creo que ahora se ha puesto como, o a mí me da la sensación un poco como que se ha puesto un poco de moda hacer el doctorado o no sé. Tal vez en tu entorno. En mi entorno, no sé. Pero yo creo que tienes que ser muy consciente de dónde te estás metiendo. Ajá. Porque son muchas horas, es muy gratificante, es muy chulo, pero no son todo flores y no sé cómo se llama, flores y violas. Y el Reviewer 2 al final igual nos cae bien y todo porque hay problemas más graves que el Reviewer 2. Sí, no, pero quiero decir que tienes que saber dónde te estás metiendo, no hacerle, pues mira, pues porque ahora toca, ¿no? Sí. Ajá. Es duro, ¿eh? Esto da para otro episodio del 842. Hola, ¿qué es esto de hacer un doctorado? Tiene que ser vocacional, ¿no? O sea, tienes que tener sí, te claro diría algo que así. Tú quieres acabar haciendo investigación, docencia, etcétera, ¿no? Sí, y una cierta resistencia a la frustración. Y una cierta solo. No. Importante. Después hay muchos datas límite, hay mucha competitividad. Tienes que estar bastante consciente de dónde te estás metiendo, El mundo de la investigación, bueno, o sea, permite hacer aportaciones al mundo como las que está haciendo Agnès, que no está mal, pero claro, tú pagas un precio por hacerlas. Sí. ¿No? Y eso de las vacaciones, que cuando el Reviewer 2 se despierta. Sí. Por cierto, si se despierta el mío, le voy a pedir una extensión en estas vacaciones. Yo no aprengo, Dirás, es que mi jefe no me permite trabajar en agosto. Exacto. Bueno, aquí es donde tenemos... Escribo una carta si quieres, Aquí es donde tenemos la disonancia temporal de estamos hablando de agosto en el futuro, esto se publica en septiembre, pero eso, pensad, estábamos grabando en julio, aprovechando el aire acondicionado y con miedo a salir. Entre otras cosas porque yo les he pedido que o lo hacíamos ahora o pringábamos porque nos vamos ya casi de vacaciones y después en septiembre tenemos que preparar las clases. Sí, oh, Dios mío, el curso sigue estando allí. No lo han cancelado. Menuda patraña. Yo pensaba que teníamos sabático el año que viene, pero me han confirmado que no, que seguimos. Y justo esto lo publicamos acabado de pasar el inicio de semestre, o sea que bueno. Creo que justamente saldrá un día antes o dos, empiece el curso, algo así. Misterio, esto nos lo confirmáis, nos dejáis comentarios, nos explicáis cómo va el inicio de semestre. A nosotros que ahora mismo estamos mirando muy muy fijamente a las vacaciones. Oye, y si os parece, lo dejamos aquí con la invitación, obligación, demanda de que en algún momento del futuro te vuelvas a pasar por aquí y nos vayas explicando cómo vamos mejorando con la investigación en estas cosas. Claro, encantada. Perfecto, pues muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog en blogs.uoc.edu/informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter.